Tú que has sido enviado para sanar a los contritos de corazón, ¿quién eres hoy? Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo eres hoy. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, ¿quién eres hoy? Dios Todopoderoso, ten misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Oremos. Te suplicamos, Señor, que nos ayude la admirable intercesión de la gloriosa Virgen María, para que, protegidos por su cuidado, consigamos llegar hasta el monte que es Cristo. El que reina contigo, en el Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Daniel. Yo, Daniel, tuve una visión nocturna. Vi que los cuatro vientos del cielo agitaban la ciudad. Cuatro bestias gigantes salieron del mar, distintas una de otra. La primera era como un león con alas de águila. La estaba mirando y de pronto vi que le arrancaban las alas. La alzaron del suelo, la pusieron de pie como un hombre y le dieron un corazón humano. Había una segunda bestia semejante a un oso. Estaba medio erguida, con tres costillas en la boca entre los dientes. Le dijeron: levántate, come carne en abundancia. Después yo seguí mirando y vi otra bestia como un leopardo, con cuatro alas de ave en el lomo, y esta bestia tenía cuatro cabezas, y le dieron el poder. Después seguí mirando y en mi visión nocturna contemplé una cuarta bestia, terrible, espantosa y extraordinariamente fuerte. Tenía grandes dientes de hierro con los que comía y descuartizaba, y las sobras las pateaba con las pezuñas. Era distinta de las bestias anteriores, porque tenía 10 cuernos. Miré atentamente los cuernos y vi que de entre ellos salía otro cuerno pequeño, y arrancaron ante él 3 de los cuernos precedentes. Aquel cuerno tenía ojos humanos y una boca que profería insolencias. Miré y vi que colocaban unos tronos. Un anciano se sentó. Su vestido era blanco como nieve, su cabellera como lana limpísima. Su trono llamas de fuego, sus ruedas llamaradas. Un río impetuoso de fuego brotaba y corría ante él. Miles y miles lo servían, millones estaban a sus órdenes. Comenzó la sesión y se abrieron los libros. Yo seguí mirando, atraído por las insolencias que profecía aquel cuerno, hasta que mataron a la bestia, la descuartizaron y la echaron al fuego. A las otras bestias les quitaron el poder, dejándolas vivas una temporada, hasta un tiempo y una hora, seguí mirando, y en mi visión nocturna vi venir una especie de hijo de hombre desde las nubes del cielo. Avanzó hacia el anciano y llegó hasta su presencia. A él se le dio poder, honor y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieron. Su poder es un poder eterno, no cesará, su reino no acabará. Palabra de Dios. Alabamos a Dios. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Exaltado con himnos por los siglos. Montes y cumbres, bendecid al Señor. Exaltado con himnos por los siglos. Cuando germina en la tierra, bendecid al Señor. Exaltado con himnos por los siglos. Manantiales, bendecid al
El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos una parábola. Fijaos en la guerra y en todos los demás árboles. Cuando veis que ya echan brotes, conocéis por vosotros mismos que ya está llegando el verano. Igualmente vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. En verdad os digo que no pasará esta generación sin que todo suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, brevísimamente, no son palabras que te llenan de esperanza. Tantas veces podemos ver identificados en el libro de Daniel con las fieras, las bestias que nos van a comer, a destrozar en la vida, situaciones que nos superan y que parece nos van a llevar por delante. Sin embargo, el Señor aparece en su trono y se ríe, vamos a decir, de las bestias, algo que a nosotros nos parece, pues, que es todopoderoso, el mal, invencible. El Señor pues se ríe y eso, pues es el que tiene el poder. Y aparece la imagen del Hijo del Hombre, una especie de Hijo de Hombre. Es Jesucristo, el Hijo de Dios, hecho hombre, encarnado, que comprende nuestra miseria, nuestra pobreza, nuestra condición humana, que no se escandaliza de nuestra debilidad, que la ha hecho suya porque se ha abrazado nuestra condición humana de encarnación. Y ahí, coronado como hombre, Dios y yo coronado de todo poder. Qué esperanza pues, para nosotros, sabiendo pues, que siempre podemos contar eso, con su ayuda, con su intercesión, con la gracia del Señor de nuestra parte. Entonces, pues ojalá podamos estar, como decía el Señor, abiertos a los signos. Somos muy listos con las cosas, para los signos del campo, la climatología, tantas cosas, pero también pues, para los signos de Dios. Saber reconocer la venida del Señor en el último tiempo, pero ya ahora, cada día en nuestra vida, el Señor está viviendo, se manifiesta, ¿no? O sea, diosidades, parece tener casualidad, ¿no? Es que Dios cuida de nuestra historia, cuida desde el más pequeño detalle, signos de su ternura, de su misericordia, de su bondad con nosotros. De modo especialísimo, y lo hacemos en esta Eucaristía, pues es una intercesión de María, nuestra Madre, la Virgen del Carmen, aquella pues que verdaderamente cuida, igual que cuidó la humanidad de Jesucristo, una buena madre, pues también cuida de cada uno de sus hijos, de todos nosotros, especialmente en momentos de sufrimiento y dificultad. Que sepamos siempre reconocer el cuidado materno de María, su intercesión, y siempre con la esperanza cierta de que el Señor, a todas esas bestias inmundas, las despoja, les quita su poder, y realmente el que es coronado de toda gloria y que nos hace partícipes de su poder, de su señorío, es Jesucristo, el Señor, el Rey, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. Pues que así sea. Llenos pues de toda confianza, presentamos al Señor nuestras súplicas, pedimos por el Santo Padre, el Papa León, nuestro obispo Juan, pedimos porque el Señor les dé fortaleza, de esa
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, celebrar ahora la comunidad de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de la Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa León, nuestro obispo Juan y todos los pastores y curas del pueblo, llevará su protección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y todos los que han muerto con tu misericordia. Admítenos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos tienen tu amistad a través de los tiempos, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, Santa María de Jesús, Santa María de Jesús crucificado, todos los santos carmelitas, todos cuantos tienen tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, con Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, en todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser los hijos amados del Padre, digamos confiadamente la oración que Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros nos perdonamos a nuestros ofensores. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz de nuestros días, para que vivamos con tu misericordia y vamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, la paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados en la fe de la Iglesia. Conforme a tu palabra, que concede la paz y la unidad, que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Con tu espíritu. Daos la paz. Cordero de Dios, que has entrado al mundo, venga a nosotros. Cordero de Dios, que has entrado al mundo, venga a nosotros. Cordero de Dios, que has entrado al mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, estoy lleno de que entres en mi casa. Una palabra tuya nos bastará para salvar.
sujeto yo. Ahu Jesús en ama, ikinya maitena, ahu richazo goita,